Bien, la idea hoy es entonces continuar viendo lo que es Hombre bajo la lluvia, ¿sí? La otra parte, digamos. No sé si ustedes ya pudieron ir viendo algo del material, vieron que el Hombre bajo la lluvia tiene mucho detalle, tiene mucha variante, ¿sí? Es como que hay que ir mirando cada caso puntualmente y hay que ir comparando también. Para la gente que no estuvo en la clase pasada, les recuerdo oh, que, bueno, Hombre bajo la lluvia es un test, eh, como, digamos, como buen test proyectivo, tiene muchos puntos en común con dibujo libre, con DFH, con HTP, en cuanto a lo que es las pautas de evaluación y las pautas de contenido, ¿eh? Que ya estuvimos viendo la clase pasada, y está bueno porque uno puede ir conectando en el análisis, digamos, puede ir conectando con los otros test proyectivos con los que estamos trabajando con el otro sujeto, ¿sí? Les recuerdo entonces, un repasito así, digamos, Hombre bajo la lluvia es un test que básicamente se usa para ver los mecanismos defensivos que el sujeto pone en juego frente a una situación determinada y para ver también aspectos de la personalidad del sujeto. ¿Mm? Por eso es un test de uso muy común en el ámbito sobre todo laboral, porque lo que se busca es ver eh, variados aspectos de la personalidad en cuanto a poder ver, ¿no es cierto?, cómo el sujeto se dispone frente a una determinada tarea, ¿no? O frente al trabajo con los demás, o frente a la, digamos, eh, la relación con los otros, la coordinación, la relación con la autoridad, la relación con la persona que de repente desempeña una función directiva, ¿sí? Es decir, hay muchos aspectos que nos sirven para poder tener un perfil adecuado, sobre todo de acuerdo eh, eh, al puesto o a la situación que nosotros ofrecemos en nuestra empresa o en el lugar que nosotros nos toca evaluar, ¿sí? Es un test muy sencillo, como todos los proyectivos. Eh, el material también es muy sencillo, la hoja, el papel, lápiz, goma, como siempre, eso no tiene mayor variante, pero sí lo que les decía es las pautas de evaluación, ¿sí? En cuanto a lo que tiene que ver todas estas variantes, ¿no?, que fuimos viendo en la clase pasada, ¿sí? La forma de presentar el dibujo, los trazos, ¿sí? La forma de presentar o de emplazar al sujeto, ¿sí? Es decir, todos estos elementos, ¿no?, hacen que, digamos, haya que tener bastantes, bastante ojo en cuanto a, digamos, pensar qué elemento queremos indagar, ¿sí? Y, entonces, vamos a continuar, entonces, como les decía, viendo un poquito esto, ¿sí? La clase pasada habíamos visto Alvina. todo este tema de la presentación, o vamos a decir lo que tiene que ver con las pautas formales, esto que les decía recién, en cuanto a los trazos, ¿no? En cuanto a el tamaño, el emplazamiento, ¿no?, que vimos en muchos de los proyectivos. Bueno, acá también les decía a las chicas la clase pasada como que se reiteran un poco, ¿sí?
antes de seguir adelante, entonces, como para poder ya ir organizándonos, ¿sí? Y aprovechando que ahora estaba mirando, había gente que hacía algunas clases que no la veía. Ya en estos días, yo calculo que la semana que viene o la otra, voy a estar mandando el segundo parcial que va a ser para hacer como hicimos la otra vez, como hicimos en el cuatrimestre pasado, y la fecha de entrega va a ser la primer quincena de noviembre. ¿Mm? Va a ser una dinámica similar, digamos, esto de ir contenidos, de elaborar y enviarlos, enviarlos para la corrección, ¿sí? Para la gente que deba el primer parcial o deba algún trabajo del primer trimestre, también este parcial yo les voy a incluir temas del primero, para poder recuperar también lo del primero y ¿cómo se llama? Poder recuperar también aquellos trabajos que de repente quedaron en el tintero para que eh, puedan más que nada cerrarle la cruzada, ¿sí? Así que les voy adelantando más o menos como para eh, que nos podamos ir organizando. ¿Mm? Bien, lo que vamos entonces a continuar viendo ahora es un poquito las temáticas de contenido o las pautas de contenido, ¿sí? De lo que es el test de Hombre bajo la lluvia. Tengo, a ver, dos alumnas, o alumnos, no sé quiénes son. El que dice Moto 5 Plus es Javier Me López. parece que es Javier, sí. Javier Soy yo, López, profe, ¿no? ¿cómo le va? ¿Cómo te va, Javier? Bien, bien, Gómez, perdón, no López, ¿por qué dije López? Bueno, no y pasa después hay nada. uno que dice Easy Dreams, que no sé quién es. Bueno, no identifico quién es. Este, después en todo caso vemos. Bueno, entonces, la clase pasada habíamos visto un poquito, como les decía, esto de las cuestiones que tienen que ver con las pautas formales. Profe, Sí, Antonia. ahí le mandaron un mensaje en el chat. Ah, pusieron. Sí, Perdón, ahí pusieron. gracias. Ah, No, de Sergio nada. Lima. Perfecto, Gracias. gracias. No. No lo vi. Listo. Ahí está. Y ahora vamos a ver un poco las pautas de contenido. Algunas las vimos en la clase pasada, pero voy a retomarla como para que quede claro y no quede ninguna duda, ¿sí? Bien, un primer elemento que tiene que ver con la evaluación del test de hombre bajo la lluvia, habíamos dicho en las pautas de contenido, es la orientación de la persona, ¿sí? La orientación de la persona, decíamos que depende cómo esté orientado el dibujo. Si el dibujo estaba orientado hacia la derecha, tenía que ver con una persona que más bien mira hacia el futuro, ¿eh? Y que de repente tiene un comportamiento positivo, tiene un comportamiento también adecuado, una adecuada integración en cuanto a lo que tiene que ver con la relación de un superior, ¿eh? Eh, y en cuanto a lo que tiene que ver también con, digamos, en una necesidad de poder ir creciendo profesionalmente, vamos a decir, o a nivel personalidad, ¿sí? Habíamos dicho también el emplazamiento hacia la izquierda, hacía ver, era el caso contrario, esto del pasado, ¿eh? Donde hay algún conflicto que quedó en el pasado sin resolver, algún conflicto que de repente no le permite avanzar y de repente gente eh,
que tiene algún conflicto, que es más problemático, digamos, para poder ir de acuerdo a su evolución o a sus expectativas. Es decir, son esas cosas que uno hacen que uno no pueda crecer o ir evolucionando, sea profesionalmente o sea a nivel personalidad, ¿sí? Después está la disposición hacia adelante o de frente. ¿Mm? Esto de que de repente se presenta, digamos, como en una actitud desafiante o desafiante, pero no desafiante de violencia, sino que es más bien una actitud de enfrentar las situaciones, ¿m? De enfrentar los comportamientos, las problemáticas, perdón. ¿M? Después, otra variante que se puede presentar también es, dice, con orientación dubitativa. ¿Qué es orientación dubitativa? Es decir, cuando la actitud del cuerpo no condice, o de una parte del cuerpo no condice con la otra, es decir, que el brazo vaya para un lado, por ejemplo, y la pierna para el otro, ¿no? Es gente que tiene actitudes como ambivalentes, ¿sí? O actitudes de duda o como que le cuesta resolver muchas veces, ¿no? La gente que de repente se queda en la, vamos a decir, en la indefinición o en la indecisión, y entonces no les permite avanzar. Después la otra variante era que se presente de espaldas. Ahí hay una negación total a la interacción social. Esto de presentarse de espaldas hace que de repente el sujeto no, digamos, es la gente que no le gusta que lo miren, que no le gusta que lo controlen, es la gente que no le gusta que lo estén siguiendo. Bueno, ese es el dibujo que se presenta de espaldas. ¿Vieron? Yo les muestro. Igual habrán visto en el material, pero sería algo como esto. ¿Sí? Bien. Después tenemos de perfil. ¿Qué pasa cuando se presenta del perfil? Cuando el sujeto, ¿sí? O la figura se presenta de un modo de perfil, hay que ver primero hacia dónde orienta, es decir, lo que hablábamos al principio. Si está orientado hacia el pasado o si está orientado hacia el futuro. Pero generalmente, digamos, la persona que adopta una postura de perfil, ¿sí? Es una persona que de repente busca evadirse o busca evadir la situación. ¿eh? Como que no quiere, no quiere como mirar de frente, ¿no? O sea, como que se mantiene con este perfil y no quiere enfrentar directamente. Entonces como que le cuesta enfrentar situaciones. Fíjense cuántos tips, digamos, que son, digamos, importantes a la hora de lo que tiene que ver con una evaluación psicológica, vamos a decir, ¿no? Por eso fíjense la importancia de este test en el ámbito laboral, por eso se usa tanto, ¿no? Después otras variantes es que, por ejemplo, el dibujo esté muy a la izquierda o en el margen superior izquierdo arriba, donde hay comportamientos, digamos, o pueden pensarse en comportamientos más bien arraigados mucho con el idealismo o con la fantasía, inclusive ya muchas veces tienen que ver con cuadros de tipo esquizoide, donde no hay un total discernimiento. Y en cambio, su contraparte, cuando el dibujo está presentado en el margen inferior, ¿sí? Es que el sujeto está fuertemente arraigado en la realidad, ¿sí? O sea, una temática más bien realista, ¿sí? Es gente que también tiene, digamos, roza con lo que tiene que ver con la depresión,
O conductas melancólicas, ¿no? Conductas de este estilo, o sea, es la gente que está totalmente como bien, vamos a decir, enquistada en una sola parte, y entonces, bueno, digamos, experimenta este sentimiento vamos a decir, de depresión, ¿sí? Profe, Sí, miembro inferior izquierdo, margen inferior izquierdo, perdón. margen, exacto, inferior Izquierdo. izquierdo, sí. Ay, gracias. No, de nada. Perdón, derecho, perdón, dije izquierdo, no, derecho. Derecho, Castaño, perdón. Derecho. Gracias. No, de nada. Bueno, después, un punto que quería retomar que me parece que no había quedado claro, era el tema de la persona vista desde arriba. Había como medio como dudas. Tiene que ver un poco con este sentimiento de superioridad y de no entrometerse en una situación, de no juzgar, ¿sí? Es decir, por ejemplo, yo les mostraba este dibujo, capaz que yo no me supe explicar, pero tiene que ver con este tema de que el sujeto, es decir, como que está ajeno a todo, se sienta y juzga la situación y no se entromete, a eso me refería. ¿Mm? Por eso me pareció importante retomarlo hoy porque me pareció que quedó como medio confuso la clase pasada. ¿Eh? Em, Profe, sí, ¿este dibujo está en el libro? sí, yo, lo que yo tengo acá es el material del libro. Yo estoy puntuando un poco, siguiéndome con lo que tienen en el material, ¿eh? Sí. Yo Claro, para que porque yo ustedes no... cuando me dicen persona mirada desde arriba, me imagino como viendo directamente solo el paraguas. No sé, se me vino eso a la cabeza. Claro, Es como no, que ese habla dibujo más que no me nada... da, no me da como que está la- mirando desde arriba. No, claro, pero que la idea es como que está al costado de todo y sin entrometerse en nada, a eso se refiere. Y como que no se involucra en la situación y juzga la situación, pero sin meterse. Pero ¿cuál sería los indicadores de eso? ¿Cómo me doy cuenta? Y por ejemplo, la figura que está sentada y como al margen de todo, como la figura que te mostraba acá. A ver. ¿Ves que la figura, a ver si se ve un poquito mejor, ves que la figura está sentada y como al costado? ¿Sí? Es decir, más que nada en la postura, vamos a decir, de que como que alguien está juzgando o observando una situación. A eso se refiere. ¿Mm? Medio complicado de... Sí, está como El medio dibujo. tiradito de los pelos, pero Claro, es complicado de percibirlo, digamos. claro, tiene que ver más bien, yo creo que a lo que más apunta es una actitud más bien pasiva del sujeto, de no involucrarse en la situación. Por eso, si vos te fijas, por ejemplo, en el dibujo, el sujeto está sentado, no sé si se puede apreciar. Es No, como, recién ahora me doy cuenta de a eso. ver Sí. ahora, ¿ves que tiene como Ahí, una banca? ahí está. Ahora sí me ¿Sí? doy cuenta. A eso se refiere decir, bueno, me Que no siento y llegué veo qué hasta ahí. pasa. Me siento y observo lo que pasa. ¿Sí? Profe, ¿lo Pero puedo nada poner más. otra vez así lo veo? ¿Sí? ¿Cómo no? El Espera que me dibujo. acerque un poco. A ver si lo puedo. ¿Lo Gracias, alcanzan a profe. distinguir? Esperen, ¿eh? Sí, ahí se ve bien. No, un poquito más atrás. Justo me da la luz. Ahí. Ahí está bien. ¿Ves que está sentado y sentado y como mirando a ver qué pasa? ¿Sí? A eso se Sí, sí, refiere. ahí sí. ¿Mm? Sí. Bien. Gracias. No, de nada. Después tenemos la persona vista desde lejos. Persona vista desde lejos es gente que tiene más bien sentimiento de inferioridad, que se sienten rechazados, que no se sienten integrados, ¿no? Me tienen a un lado, me tienen lejos, ¿no? Nadie se me acerca. Esto tiene que ver, ¿sí? Por ejemplo, ven acá, está muy chiquitito, la persona está acá, ¿ven?
Está como arriba de un muelle, una cosa así. Está como bien, a ver si se puede ver mejor. Está como bien apartado de todo. Ahí. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. ¿Eso cómo se evaluaría también? ¿Con el tamaño o No te solamente el escucho. número de textos o con las dos cosas? Con el tamaño, perdóname, no te escuché lo segundo. Digo, sí, con el tamaño o con lo visto desde lejos, o con las dos cosas. Las dos cosas, las dos cosas. Ah. O sea, el tamaño, vamos a decir, y si el dibujo, la figura está ubicada así como en perspectiva y lejano. Sí. ¿Mm? Pero sí, Perfecto. las dos Gracias. cosas. Sí, 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 Vale. sí. Bueno, después tenemos persona inclinada, que esto lo vimos muchas veces hasta el cansancio en otros proyectivos, que tiene que ver con una persona insegura, falta de equilibrio, inestabilidad. ¿Mm? La persona inconclusa es ese dibujo que no termina no se termina de hacer o queda por la mitad, habla de personas desganadas, o personas con baja autoestima. ¿Mm? Por ejemplo, ¿sí? O depresivas. ¿Mm? Es la persona que dice, bueno, lo hago así, no, bueno, hago así, bueno, no importa, me olvidé de la piel, total. ¿Sí? O sea, todas estas cuestiones que hacen a personas que más bien se abandonan, ¿no? Y no tienen dificultades de repente como para integrarse, ¿no? Bueno, dentro de las pautas de contenido, otro elemento son las posturas, es decir, cómo está la figura en el dibujo, si está acostada, si está sentada, si está parada, si está arrodillada. ¿Mm? Bien, la persona que está, o la figura que se presenta como sentada, ¿sí? Es una persona más bien diplomática, una persona más bien que no se juega, como que no se... ¿Vieron? Bueno, un poco lo que hablábamos recién en el caso de la persona vista de arriba, ¿no? O sea, es esta persona que no se involucra demasiado, que es más bien negociadora y demás. ¿Mm? Vimos si está arrodillado, bueno, es gente obviamente con una gran baja autoestima, gente que más bien presenta un gran estado de sumisión, ¿sí? O de sometimiento, acostado, persona que ya directamente puede ser un indicador de una gran depresión, un gran estado depresivo o de repente poco dinámico, ¿sí? O poca actividad, muy poca movilidad o muy poca participación, ¿sí? Es decir, estas son un poco lo que tiene que ver con la postura, ¿sí? Que la figura presenta en el dibujo. Después, tenemos el tema de los borrados, o el borrado excesivo, ¿sí? Es decir, cuando el borrado es excesivo en el dibujo, habla de una persona más bien insatisfecha o conductas impulsivas, ¿sí? O de repente personas que necesitan repasar una y otra vez por una cuestión de inseguridad, ¿sí? Personas que de repente tienen dificultades para estar satisfechas con su propio dibujo. Bueno, esto del borroneo es un elemento que lo tenemos que capitalizar y contabilizar cuando hacemos el análisis. Por eso les decía la clase pasada esto de repente tener como un registro un poco, digamos, de cómo fue también, como para poder entender cuántas veces borró también, porque una cosa es que borre una vez porque se equivocó, y otra cosa es cuando ya borra 2 o 3 veces porque nunca, digamos, nunca le gusta cómo queda, ¿sí? Después tenemos el repaso de las líneas, ¿sí? O las tachaduras o líneas incompletas.
Esto presenta un gran monto de ansiedad, ¿sí? Una baja tolerancia a la frustración. Es decir, es la persona que en vez de borrar, tacha, ¿no? No lo puede ver, no puede tolerar de repente que algo no le salga como quiere, ¿no? Y le resulta le resulta difícil planificar lo que quiere hacer. Tiene grandes problemas, o sea, gente que tiene más bien grandes trastornos de ansiedad. ¿Eh? Esto de, a ver, ay, no, o sea, no, pará, me equivoqué. ¿Vieron esa gente insegura que se exaspera porque de repente uno le propone hacer un dibujo y siente que no le sale y de repente tiene estas actitudes, ¿sí? Bueno, después tenemos el tema de los detalles o los accesorios que se presentan dentro del dibujo, ¿sí? Es decir, muchas veces el exceso de detalles, ¿sí? Digamos, son personas más bien de personalidades más bien muy efusivas o muy extrovertidas, ¿sí? Que muchas veces también el exceso de detalle tiene que ver con personas obsesivas, pero muchas veces cuando uno quiere presentar, ¿no es cierto?, o llenar de detalles, es también dificultar, esto que decíamos cuando hablábamos en HTP, de dificultar a la persona que está mirando el dibujo el acceso directo al dibujo y a los detalles del dibujo, ¿no? Es decir, muchas veces el exceso de detalles lo que hace es controlar, querer controlar la situación y querer confundir al observador. Esa es la cuestión. Cuando faltan detalles, también tiene que ver más bien con personas depresivas, personas con baja autoestima. También hay que prestar atención el tipo de accesorios que se presentan, ¿sí? Por ejemplo, el tema qué sé yo, en el caso de los hombres, revólveres, ¿sí? O elementos de este tipo, o sea, elementos que, vamos a decir, que simbolizan justamente la masculinidad. En las mujeres, a lo mejor detalles, qué sé yo, de elementos de belleza o elementos o rasgos femeninos, ¿sí? Que hacen también a la caracterización en cuanto al género, ¿sí? Y a veces hay que estar atento porque a veces también pueden presentarse, ¿sí? Sujetos masculinos con elementos femeninos o al revés, entonces, bueno, son elementos a tener en cuenta en cuanto a lo que tiene que ver quizás con dificultades en su identidad sexual, ¿sí? Elementos como anteojos, por ejemplo, que personas que observan, ¿sí? Personas que, inclusive acá en el texto cita como fantasía de voyeurismo, esto de estar observando otras situaciones, ¿no? O como ocultamiento también, como buscar esto de querer tapar un poco la cara. Vieron que hay gente que anda con los lentes oscuros todo el día. Bueno, tiene que ver con esto, es decir, gente que busca como ocultarse, no ser vista, ¿sí? ¿Dónde están ubicados esos objetos? Si esos objetos están a la derecha o a la izquierda, también van a tener una implicancia, es decir, son objetos que de repente tienen relación más con el pasado o con el futuro. Hay otro elemento acá que habla de, por ejemplo, bastón y pipa, que tiene que ver con fantasías sexuales o elementos, digamos, que hacen alusión a lo fálico o al atributo sexual. Es decir, después, cuando son dibujadas varias personas en un mismo dibujo, ¿sí? Por ejemplo, es la persona que necesita tener a otros alrededor para apoyarse, para poder salir adelante. Generalmente cuando ocurre esto, la persona encerrada entre líneas también, ¿sí? Es la persona
que está como atrapada en una determinada situación, que de repente tiene dificultades para crecer, como que está sometida a algo, por ejemplo, algo de este estilo, ¿sí? Bien las líneas bien marcadas, como que está como encajonado o metido en una situación, bueno, a eso se refiere, ¿sí? La gente que está bloqueada, ese tipo de detalle o ese tipo de caracterizaciones. Nubes también son elementos que muchas veces hacen alusión o algún tipo de amenaza o algo que de repente, digamos, también muchas veces lo dijimos, esto de la alusión a las figuras parentales, ¿sí? La lluvia es la hostilidad del medio, lluvia torrencial, sobre todo esto sí, a ver, depende también qué tipo de lluvia, digamos, se presenten. Si es una lluvia torrencial con rayos, es que el sujeto experimenta al medio, digamos, como muy hostil, o como muy amenazante. Depende por eso la intensidad, ¿sí? Si la lluvia es escasa, digamos que el sujeto siente que de repente no siente el medio como amenazante y siente que se puede defender perfectamente. Sí, Antonia. Está por cortar. Ah, sí, si se corta nos volvemos a conectar. Después hay otra variante que dice gotas como lágrimas. ¿Sí? Eso generalmente se relaciona con personas que tienen que ver con angustia, o con alguna situación relacionada con este tipo, ¿sí? Cuando no dibuja lluvia, ojo que también esto puede pasar, generalmente se relaciona con personas oposicionistas,